Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de funciones. Hemos estado trabajando con función inyectiva y sobreyectiva, que fue lo que vimos en la clase anterior. Y hoy día vamos a trabajar con la función inversa. Para eso vamos a recordar también los conceptos que vimos anteriormente. Si tienen alguna duda, active su micrófono y pregunte, porque es más dinámico que ustedes hagan sus preguntas de inmediato. Yo les voy a ir preguntando cosas también en el trayecto y espero que me vayan contestando, porque si no, no tiene ningún sentido que hagamos una clase online. ¿Ya? Bien, chiquillos. Vamos a comenzar con compartir la pantalla. Aquí. Ya, chiquillos. Avísenme si se ve o no se ve lo que estoy mostrando. No se ve. Ah, no, ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Veo que está un poco lento mi computador hoy día. No sé a qué se deberá. A lo mejor tengo muchas grabaciones. A ver. Un segundito. Ya. Bien, chicos. Hoy día entonces, como les dije, vamos a ver la función inversa. Entonces, la función inversa. El objetivo de hoy día es que ustedes determinen la función inversa de una función dada algebraicamente y también encontrarla gráficamente. Entonces, chicos, recordemos, la clase anterior vimos lo que era la función inyectiva. Una función es inyectiva si a dos imágenes que son iguales le corresponden preimágenes también iguales. Una función es sobreyectiva si para todo y que pertenece al codominio existe un x que pertenece al dominio, tal que f de x, o sea, la imagen de x es igual a y. ¿Y cuando una función va a ser biyectiva? Cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Les acabo de dar de nuevo la definición de inyectividad y sobreyectividad, pero yo sé que esto así no es tan claro. ¿Ustedes entendieron la definición que les di? ¿La recuerdan? Sí, Sí, ¿Sí? Genial, porque yo no me acordaba mucho ayer cuando lo estaba revisando. Esta función que está aquí, ¿es inyectiva? sí. ¿Por qué es inyectiva, Miguel? Momento que estoy comiendo. Ya. Es inyectiva porque de cada lado de A solamente sale una flecha y cada lado de B solamente recibe una flecha. Ok. ¿Y el resto qué dice? ¿Qué dice el profe, público? Sí, profe, sí es inyectiva. de hecho sería biyectiva, ¿o no? Muy bien. Miren, chiquillos, Sí. es inyectiva porque a cada elemento del conjunto B le llega una única flecha. Esa es la forma de ver la inyectividad, que tiene cada elemento del conjunto B recibe una única flecha. Si recibe dos o más, deja de ser inyectiva. ¿Cuándo va a ser sobreyectiva? Cuando el recorrido coincide con el codominio. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan de eso en realidad? Ahora ya me acordé. Vamos a ver uno que no es para que se acuerden. Voy a tratar de escribir porque he tenido problemas hoy día con el lapicito digital, así que vamos a ver si funciona ahora. Si tenemos el conjunto A y el conjunto B, los mismos conjuntos,
1, 2, 3 y 4, y el conjunto B con A, B, C y D. Pero ¿qué pasa si yo aquí al conjunto A, o sea, el 1 se junta con B, el 2 también se junta con B, el 3 se junta con B y el 4 se junta con B? Esto es función, porque de cada una de las preimágenes sale una única flecha, pero no es inyectiva. No es inyectiva porque B recibe más de una flecha. ¿Y qué pasa con la sobreyectividad? ¿Cuál es el recorrido de esta función? Todos los elementos del recorrido tienen... El recorrido era B, solamente B. Y el codominio es A, B, C y D. Como el recorrido y el codominio no son iguales, entonces no es función inversa, o sea, no tiene sobreyectividad. El recorrido debe ser igual al codominio. Cuando los conjuntos son numéricos, ambos conjuntos, el de inicio y el de llegada, son numéricos, nosotros hablamos de que el dominio y el codominio van a ser iguales. ¿Se entiende? No se amontonen de a uno. Sí, profe. Gracias, Christopher. Profe, ¿eso sería así siempre? Siempre. Ay, Entonces, como bien dijo delante Nicolás, el A, el ejercicio que está aquí en verde, es biyectiva, porque era inyectiva, a cada uno le llegaba una única flecha, y es sobreyectiva, porque el recorrido coincide con el codominio. Y cuando esto sucede, significa que hay función inversa. Veamos entonces de qué se trata la función inversa. Ya. Una función inversa. Dada una función f de x que asocia a cada elemento x del dominio su imagen f de x del recorrido, su función inversa, f a la menos 1 de x, si existiese, es aquella que al aplicarla sobre los elementos del recorrido, le asocia su preimagen en el dominio de la misma. ¿Se entiende lo que dice ahí, cierto? ¿Le suena trabalengua? Textualmente no se entiende, pero gráficamente se entendería mejor. Ok, ya David, miren. ¿Qué dice esto? Yo tengo una función, un valor x del dominio, ¿ya? Al cual le aplico una función f, que es la función que está aquí en línea azul. Y esa función me devuelve un valor f de x o y. Y esa es la imagen de x. ¿Qué es la función inversa? Es la función que al aplicarle a los valores del recorrido, la función inversa, me devuelve los valores iniciales del dominio. ¿Se entiende ahora? ¿No? Veámoslo de otra Más o forma. menos. Veámoslo de otra forma. Es que me tiene enferma esta cosa que no funciona la tableta como la necesito. A lo mejor me falta actualizar el sistema. Ya, tenemos. Si yo tengo una relación cualquiera. No puedo escribir, chiquillos, qué terrible. Si tengo el punto, el 1,2
el 2,3 y el 3,4. Esta es una función cualquiera. ¿Es función de partida? Sí, Sí. sí, sí, funciona. Sí, sí. Sí, Sí, es sí. función, maravilloso. Tenemos el par ordenado 1,2, 2,3 y 3,4. Solamente esos tres pares ordenados. La función inversa va a ser el 2,1, el 3,2 y el 4,3. ¿Se entiende eso? Ya, sí, ahora sí. O sea, la Eso sí. función inversa, chiquillos, es simplemente invertir. Perdón, me quedé callada. Es solamente invertir el par ordenado. Profe, eso Lo creo que lo mismo que hizo acá. al final de la clase pasada. Sí, por eso lo estaba indicando. ¿Ya? En una relación cualquiera, la relación inversa va a ser invertir el par ordenado. Pero en una función, para que esto se cumpla, tiene que ser inyectiva para que la preimagen sea única. Porque ¿qué pasaría si aquí yo tuviera un cuarto par ordenado que fuera, por ejemplo, el 1,3? Si yo tuviera en la función inicial el 1,3, yo tendría Deja de ser. el 3,1 y dejó de ser función. Bueno, dejó de funcionar desde la primera. Ya, que sea mejor el 3, el 4,2. Vamos a borrar ese. Ese no sirve. ¿Seré yo, señora? Ya, aquí, el 4,2. El 4,2 que fuera el par ordenado. Si es así, en la inversa sería el 2,4. Oh, esta cosa no quiere escribir, chiquillos. Y me va a ser tan difícil hacer la clase si no puedo escribir. Ahí. Eso no me sirve. Era el 2,4. Escribir con mouse es muy difícil, chiquillos, no se lo recomiendo. Ya. El 2,4, si fuera la función inversa, esto dejaría de ser función. ¿Por qué? Porque a la preimagen 2 le corresponden dos imágenes. A pesar de que la función inicial sí era función, el 1,2, 2,3, 3,4 y 4,2, sí era función. Como no era inyectiva, la inversa deja de ser función. ¿Se entendió lo que dije ahora? Sí, Sí. sí, profe. Profe, una pregunta. Pregúnteme. La única condición para que una función, o sea, tenga función inversa es que la primera función sea inyectiva. ¿Es la única condición? No, son dos condiciones. ¿Cuál? Una que sea inyectiva y la otra es que también sea sobreyectiva. Ah, o sea, solo sea, las bille- funciones sobreyectivas, o sea, biyectivas tienen función inversa. Justamente, solamente las biyectivas tienen función inversa. Ya, gracias. Vamos a borrar esto para continuar. Veamos si se entendió esto. Vamos a encontrar la función inversa de la función 2x más 1. Esta función, chiquillos, para que tenga inversa debe ser biyectiva, como bien dijo el Nicolás ahí. Por lo tanto, analizaremos si la función es inyectiva y sobreyectiva. Para que sea inyectiva, ¿qué debía pasar, chiquillos? ¿Cómo lo analizábamos algebraicamente?
Del grupo A tendría que salir una flecha de cada número solamente. Ya, eso es gráficamente, pero algebraicamente tenemos un método. Y el método es que a preimágenes distintas, perdón, a imágenes iguales le corresponden preimágenes iguales. Es decir, si yo tomo f de x1 y lo igualo con un f de x2, tengo que llegar a la conclusión de que x1 es igual a x2. Si se cumple, estamos bien. ¿Ya? Si se cumple esto, entonces es inyectiva. Primero entonces, reemplazamos x1 y x2 en las funciones y las igualamos. Vamos a restar 1 a ambos lados de la igualdad. Nos queda entonces 2x1 es igual a 2x2. Ahora vamos a dividir en 2 a ambos lados de la igualdad. Y llegamos a que x1 es igual a x2. Entonces, la función es inyectiva. Si es inyectiva, tenemos el primer paso listo. Vamos a ver ahora si es epiyectiva. Profe, y Dígame. en el caso en el que una evaluación usted ponga, por ejemplo, 2x1 menos 1 igual a 2x2 más 1, ¿eso puede pasar? No, porque ustedes tienen que escribirlo de partida, tienen que ser las mismas funciones. Estamos reemplazando vale. en la función f de x. ¿Ya? ¿Y qué pasa Ya. si yo digo f de x1? Significa que donde estaba la x pongo el x1. A lo mejor se les confunde el x1 y el x2. Si quiere lo escribe como f de a igual a un f de b. ¿Y a qué tenemos que llegar? A que a es igual a b. ¿Ya? Es lo mismo. Lo importante es que sean imágenes distintas, o sea, claro, que se vean distintas para llegar a la conclusión de que efectivamente eran iguales. Ya. Seguimos. Dijimos que ya es inyectiva, que aquí no hay problema con eso. Entonces vamos a ver si es epiyectiva o sobreyectiva. ¿Qué significa sobreyectiva? Significa que el dominio y el recorrido coinciden, perdón, el codominio y el recorrido coinciden. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cuál es el dominio de esta función? Para saber cuál es el codominio. ¿Cuál es el dominio de esta función, chiquillos? Active su micrófono y dígalo. Responder todos los reales, pero me estoy confundiendo. Todos los reales, ¿está bien, David? El dominio son todos los Vale, ya reales. me estaba poniendo nervioso. El dominio son todos los reales. Dominio entonces, todos los reales. Y ahora entonces vamos a ver el recorrido. Y para eso reemplazamos f de x igual y y despejamos x. Al despejar x llegamos a y menos 1 dividido en 2 igual a x. Sabiendo que esa es la forma de encontrar el recorrido. ¿Cuál es el recorrido aquí? El recorrido de esta función. ¿Habrá También los algún reales. valor? También los reales. No hay ningún valor para y que indetermine la función. Por lo tanto, el recorrido también son todos los reales. Cuando el dominio son todos los reales, nosotros suponemos que el codominio también lo era. Lo dijimos en la clase pasada. Entonces, en este caso, como son conjuntos numéricos, el dominio y el recorrido coinciden. Cuando esto pasa, entonces la función es sobreyectiva. ¿Ya? Como el dominio y el recorrido son iguales, es sobreyectiva. Entonces ya vimos que era inyectiva y también vimos que era sobreyectiva. Por lo tanto es biyectiva. ¿Y eso qué significa? Que tiene inversa.
Para encontrar la función inversa, entonces, una vez que analizamos que es inyectiva y que es sobreyectiva, se dice que es biyectiva y tiene inversa. Y cuando calculamos el recorrido, ya tenemos casi lista la función inversa. Habíamos calculado el recorrido, dijimos que era y menos 1 partido en 2 igual a x. ¿Y qué significa eso? Solamente tenemos que cambiar esa y, que ahora la escribí en rojo, por x. Y esa va a ser la función inversa. F a la menos 1 va a ser igual a x menos 1 partido en 2. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Bien, el silencio otorga. Todos lo entendieron. Bien, chiquillos. Entonces, como lo habíamos visto en la clase anterior y también lo repasamos delante, en una relación cualquiera encontrar la relación inversa es cambiar el orden de las coordenadas. Es decir, si el par ordenado era x, y, el par inverso será y, x. Perdón, me apuré más. Chiquillos, si es así de sencillo, porque esto es así de sencillo, chiquillos, si es biyectiva, esa es la inversa. La forma de encontrar el recorrido nos va a dar la función inversa. ¿Ya? Gráficamente, ¿qué significa? Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Veamos el tema de una relación cualquiera. En un plano cartesiano, si yo le doy el punto A que pertenece a una relación, el 3,1, ¿cuál sería el inverso de A? Menos 3,1. ¿Por qué menos 3? Es solamente cambiar el orden. No cambiamos el Sí, signo. 3,1. El 3,1. Ese sería el inverso de A. ¿Qué pasa si tengo el punto B menos 4, menos 2? Entonces después sería menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4 sería B'. Si tengo el punto 1,0, 0,1. 0,1. Es simplemente invertir el orden, ¿cierto? Entonces si tengo D 2, menos 2, sería Menos 2. menos Menos 2,2. 2,2. Perfecto, Miguel. Pero, ¿cómo hacer esto si esto es una línea continua? Porque si vamos punto por punto, esto va a ser eterno. Fijémonos en lo siguiente. Esa línea que yo acabo de dibujar es la recta y igual x, la función identidad. ¿Se acuerdan que la habíamos visto en unas clases anteriores? La recta y igual x hace de eje de simetría. Si yo trazo una línea entre A y A', esa línea va a ser perpendicular al eje de simetría y igual x. Y también la distancia que hay desde A hasta la recta va a ser la misma distancia que hay desde la recta hasta A'. Y eso va a pasar con todos los puntos. Pasa exactamente lo mismo. Todas las líneas, quedó fea pero no importa, van a ser perpendiculares y van a estar en la misma distancia de la recta. Eso nos da la conclusión de que esa línea y igual x es la que nos va a permitir encontrar gráficamente una función inversa. Si yo reflejo la curva, supongamos que tengo una curva, voy a dibujar una curva. Espérame un segundito. Ya. Si yo dibujo una curva, fea la curva, pero no importa, yo podría suponer que el reflejo va a estar en el dibujo ahí me guateé. Ahí, para allá.
O algo así, ¿cierto? No, no quedó igual, pero no importa. ¿Se entiende, chiquillos? La idea sería que uno va reflejando la curva a través de esa línea. Como ustedes ven, a mí me cuesta mucho dibujar el plano a través de esa recta. Por eso logro entender cuando mis alumnos me dicen, profe, es que no puedo dibujarla. Entonces, lo que yo hago es algo muy bonito, que les voy a explicar aquí. Encontré la forma de hacer esto. Uy, no está. Denme un segundito y les explico. Si ustedes están haciendo esto a través de un cuaderno, una hoja de papel, es cuestión de que doblen la línea. Les explico de inmediato. Aquí. Avísenme si ven el dibujo. ¿Ven la imagen? Todavía no. ¿Todavía no? Ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Se ve completo? Sí, aquí sí. Ya. Si yo veo, espero que se vea bien el video, una curva cualquiera, para reflejarla, tenemos una línea que es la y igual x. Esa línea va a actuar como un espejo. ¿Ya? Entonces, si usted no puede hacer el dibujo a mano alzada, como a mí me costó mucho hacerlo recién, usted puede doblar la hoja de papel. Y al Profe. doblar la hoja, marca el dibujo. Dígame. Profe, la línea y igual x siempre va a pasar así, por ese lado, y Sí, en pues. esa dirección, siempre ahí. Sí. Ya, Sí, gracias. pues Nico, porque es cuando x es igual a y. ¿Y cuando x es igual a y? Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Es la única línea que cumple con esa condición. ¿Se entendió esto de doblar el papel, cierto? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Sí. Ahora quiero que veamos curvas, o gráficas, perdón. No necesariamente van a ser curvas. En GeoGebra. GeoGebra es una función que nos ayuda mucho a nosotros los profes de matemáticas. Grafica por nosotros, es maravilloso. Entonces, aquí ustedes ven la curva, o sea, la línea igual x. La grafiqué ahí para que ustedes vean el dibujo. Teníamos inicialmente, de ejemplo, la curva, perdón, la recta 2x más 1, ¿cierto? Esa línea recta. Si yo no les pido encontrar la función inversa, pero sí les pido graficar la función inversa, no necesita hacer mucho proceso. Debe analizar la función primero. Esta función tiene dominio todos los reales y recorrido todos los reales, ¿cierto? ¿Logran visualizar que la línea verde no tiene Sí, sí. problemas de continuidad? Y esta función tiene otra gracia. Es inyectiva. A cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. ¿Sí? Entonces, como cumple esas dos condiciones, voy a doblar la hoja y voy a graficar la línea recta. Eso, matemáticamente hablando, es encontrar el simétrico, la simetría de la recta con respecto al eje XY. ¿Se entendió eso, chiquillos? Transformaciones isométricas. Vamos a cambiar el color para que se vea que es... Vamos a hacer un verde más fuerte. Ven que la curva se refleja. Y fíjense en lo siguiente. Vamos a dibujar un punto A en el... No, en el verde de acá tenía que ser.
un punto A aquí arriba. Y ese punto lo vamos a reflejar en la curva. Ese punto A lo reflejamos con respecto a este. Lo mismo que habíamos hecho delante. Era un solo punto el que habíamos graficado delante. ¿Qué pasa si este punto se va moviendo a través de la recta? El simétrico se va moviendo también. Y coinciden cuando X es igual a Y. ¿Ya? Cuando son rectas es bastante fácil encontrar el simétrico. Pero ¿qué pasa cuando es una curva? Vamos entonces a cambiar esta función por una función que sea curva. ¿Qué función es curva? La X cúbica. X elevado a 3. Ahora voy a borrar esa porque si no me va a quedar otra cosa. Vamos a eliminar esto primero. Ya. La curva verde. Nuevamente, chiquillos. Esa curva. Por eso yo le llamo curva a los gráficos, porque comúnmente son curvas, son pocas las que son rectas. Esta línea, que es curva, cumple la condición de ser función. ¿Por qué función? Porque a cada elemento de X le corresponde un único punto en el dibujo, ¿cierto? ¿Y cómo saber si es inyectiva gráficamente? Si es inyectiva, significa que al trazar líneas paralelas al eje X, también va a tocar en un solo punto. Si yo trazo entonces rectas paralelas al eje X, voy a tocar en un solo punto a la curva. ¿Se entendió eso? Gráficamente la inyectividad es lo mismo que hacíamos para verificar si era función una función, solo que de forma horizontal ahora. ¿Qué curva no es inyectiva? La curva de la función cuadrática, que es la parábola. La parábola no es inyectiva, a pesar de ser función, no es inyectiva, porque al mover esta línea recta va a tocar en más de un punto a la curva. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. ¿Quedó clarito como el agua esa parte? Sí. Si es inyectiva, ahora veamos cuál es el dominio de la función. El dominio de la función, habíamos visto que era x al cubo. ¿Hay algún valor de x que yo no pueda usar para que se indetermine? No, como yo lo veo, se usan todos los de X. Justamente, todos los valores de x sirven. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. ¿Y qué pasa con el recorrido? ¿Va a salir algún valor? O sea, los valores aquí, en la gráfica, ¿cuáles van a ser? Toma valor 0, toma los valores positivos, toma los valores negativos. También todos los reales. También son todos los reales. Entonces, es inyectiva y es epiyectiva o sobreyectiva. Por lo tanto, la función inversa existe. Si la función inversa existe, lo único que debemos hacer es reflejar la curva a través de esta línea. Si yo reflejo la curva, simetría de esta línea verde con respecto al eje X igual Y, nos da esta función que está acostadita. Logran distinguir una de la otra, ¿cierto? Sí, bro. Sí. Esta es una S.
Pero yo ahí no les he dicho cuál es la función inversa. Ahí solamente están viendo cuál es la gráfica de la función inversa. ¿Cuál es la función inversa en este caso, chiquillos? Los negativos, Oh, no, los positivos. tampoco. No estamos viendo, Todo. no estamos viendo ni dominio ni recorrido. Estamos viendo solamente cuál es la función inversa. Para ver la función inversa tenemos que sí o sí escribir. Es algebraico. Teníamos que la función era g de x igual x al cubo. ¿Cierto? Ahí no había problema, ¿cierto? Dijimos que era inyectiva. Lo podemos comprobar en todo caso. G de A igual G de B implicaría que A al cubo es igual a B al cubo. ¿Ya? Entonces, si yo extraigo la raíz cúbica, me va a quedar que A es igual a B. Es inyectiva. No hay problema. Sobreyectiva. Que sea sobreyectiva significa que y es igual a x al cubo. Lo despejamos. La raíz cúbica de y va a ser igual a x. ¿Y qué de valores toma? Sabíamos que el dominio eran todos los reales. ¿Cuál sería el recorrido? ¿Habrá algún valor de y que se indetermine cuando tengo la raíz cúbica? No, o sea que también son todos los reales. ¿Los Justamente. negativos o no? A No, ver, porque los negativos solo se determina cuando tiene índice. índice par. Muy bien, David. ¿Qué pasa si yo tengo la raíz cúbica de menos 8? Eso es menos 2. Existe. Como bien dijo David, solamente se indetermina cuando el índice es par. Entonces, como iba diciendo aquí, el recorrido van a ser todos los reales. Y como el dominio y el recorrido son iguales, podemos decir que es sobreyectiva. Si es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. Como es biyectiva, podemos encontrar la inversa. G a la menos 1 de x, ¿cuál es? Esa que estaba ahí, pues chiquilla. Es la raíz cúbica de x. Solamente hay que cambiar la y por x y tenemos la función inversa de la función dada. La raíz cúbica de x es esa curva que ustedes vieron de color verde clarito. Esta curva de verde claro es la raíz cúbica de x. ¿Se entendió, chiquillos? Entonces, ¿esa es la original y la otra es la inversa o no? ¿Qué? La verde oscuro es la original, que era la x al cubo. Y la inversa es la verde clarita. Pero ¿qué pasa si yo les pongo la raíz cúbica como original? ¿Cuál va a ser la inversa? La inversa tendría dos roces con el eje X y dejaría de ser función así. ¿No? Perdón, con el Y. Aquí, chiquillos, es lo mismo. Una es inversa de la otra. Ah, ya. Siempre va a ser una inversa de la otra. Entonces, si tengo la función x al cubo, su inversa va a ser la raíz cúbica. Si tengo la raíz cúbica, su inversa va a ser x al cubo. La única manera de saber si una función es inversa es algebraicamente, no gráficamente, ¿verdad? Si una función tiene inversa y quiere encontrar, si quieres encontrar cuál es la función inversa de la otra, tienes que usarlo algebraicamente. Gráficamente solamente para graficar. No nos sirve mucho para el tema algebraico. A ver, veamos qué pasa si yo tengo la función x cuadrado.
que es la que siempre discutimos y peleamos. Si la función es x al cuadrado, esta función es función, porque si yo trazo líneas paralelas al eje Y, vamos a tratar de dibujar una línea paralela al eje Y, ¿ya? Si yo trazo líneas paralelas al eje Y, ahí sí, tocan en un solo punto la curva. Entonces esta es función. No hay problema con lo que sea, con que es una función. Pero no es inyectiva. Y ese es el problema que tenemos con esta función. ¿Por qué no es inyectiva? Porque si yo esta recta la transformo en horizontal y voy revisando la curva, los puntos en los que toca la recta van a ser más de uno. Significa que hay preimágenes distintas que tienen la misma imagen. Esta curva entonces no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no tiene función inversa. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí. Ya. Pero nosotros somos muy pillos en matemática. Somos tan geniales que le encontramos la inversa igual. ¿Y qué es lo que hacemos para poder encontrar la inversa en la función cuadrática? ¿Por qué hablamos de la función inversa de la función cuadrática si hemos dicho que es inyectiva? Pasa que nosotros restringimos el dominio. ¿Qué significa eso? Se lo explico inmediatamente. Vamos a borrar todo esto y ya no me sirve. Tenemos la función cuadrática, que dijimos que era, vamos a escribirla como siempre, f de x igual x al cuadrado. Y el dominio de esta función son los reales. El dominio son todos los reales, entonces nosotros, ¿qué es lo que pasa? Suponemos que el codominio también son todos los reales. Sabemos que no es inyectiva, que no es 1 a 1. Pero tampoco es, tampoco es sobreyectiva. Sabemos que f de x1, al igual que f de x2, no nos va a dar el x1 igual 2. Analicémoslo. Si esto está al cuadrado y esto está al cuadrado, y extraigo la raíz cuadrada, x1 va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, o x1 va a ser igual a menos la raíz cuadrada de x al cuadrado. Hay dos posibles respuestas, por eso no es inyectiva. Pero ¿qué pasa si nosotros solamente vemos un lado de la curva? Si en vez de ver toda la parábola, vemos solamente la mitad, solamente el brazo positivo. Eso es restringir el dominio, chiquillos. Si yo analizo la curva solamente por partes, si yo analizo que f de x cuadrado, si x es mayor o igual que 0, ahí yo tengo función. Tengo una función y una función inyectiva. Y como es inyectiva y a la vez es epiyectiva, porque voy a utilizar todos los elementos del dominio, porque el dominio son todos los reales positivos y los resultados también van siendo reales positivos,
Entonces puedo encontrar la inversa. F a la menos 1 de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x. Y si analizo la otra parte de la función, si f de x es igual a x al cuadrado, pero con x menor que 0, la función inversa va a ser igual a menos la raíz de x. Eso significa restringir el dominio, que nosotros vamos a analizar la curva que nos dan por partes, por pedacitos para encontrar la función inversa. ¿Se entiende lo que estoy hablando, chiquillos? Sí, Sí. profe, eso de restringir el dominio solo se hace cuando la función es cuadrática, ¿cierto? En la función cuadrática es muy recurrente, en las funciones que tienen exponente par comúnmente, porque las funciones de exponente impar comúnmente son inyectivas. ¿Ya? Ah, ya. O sea que la exponencial también tendría. David, cortaste el final de la frase. O sea que la exponencial también tendría eso. La exponencial, todo depende del exponente. Por eso vamos a ir analizando las curvas y los dibujos uno por uno. Veamos otra función. Voy a cambiar ahora de nuevo la pantalla. Hay una función que ustedes en el trabajo inclusive lo hicieron, que es la función 1 partido en x. Esa función 1 partido en x, ¿es inyectiva? Sí. No, no sé. Sí, es inyectiva. ¿Y es epiyectiva o no? Para saberlo, ahí sí o sí tenemos que analizarlo. Porque como es una función racional, hay que revisar. Ay, perdón, me equivoqué de botón. Hay que revisar la función termina. ¿A dónde estás? Aquí. Vamos a la pizarra de nuevo. Gráficamente ya sabemos cuándo es inyectiva, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver qué pasa algebraicamente. 1 partido en x es la función dada. G de x igual. El dominio son todos los reales. ¿Sí o no? Sí, porque era como infinita. Sí. Sí, son todos los reales. No, ¿Y cuál es? Solamente los positivos. No, también tienen negativos. Bueno, entonces son todos los reales. Recuerden, para encontrar el dominio menos tienen que uno, ver ¿o no? el 0. Ay, ay, ay. Recuerden, la x está en el denominador. La única forma de que se indetermine es cuando x es igual a 0. ¿Ya? El dominio de esta función, los reales menos el 0. El recorrido. Para analizar el recorrido cambiamos. Y va a ser igual a 1 partido en x. Y despejamos la x. O sea, y x va a ser igual a 1 partido en y. X va a ser igual, ahí, igual 1. X va a ser igual a 1 partido en y. Y aquí, ¿cuándo se indetermina? Cuando y es igual a 0. El recorrido es el mismo que el dominio. Son los reales menos el 0. Dominio y recorrido iguales, epiyectiva o sobreyectiva, es lo mismo. Y es inyectiva. Veamos si es inyectiva. F de A es igual a F de B. Implica que 1 partido en A va a ser igual a 1 partido en B. Si yo multiplico cruzado, me queda que B es igual a A.
llegamos a que A es igual a B. Por lo tanto, también es inyectiva. Esta función es biyectiva. Y como es biyectiva, tiene inversa. La función g de x será 1 partido en x. La función inversa, ¿cuál va a ser? G igual a X. Va a ser 1 partido en x también. Fíjense, Ay, y había que cambiarla por x. Eso era todo lo que había que hacer para encontrar la función inversa de la función inicial. Veamos gráficamente qué es lo que pasó aquí. Ya, tenemos la función 1 partido en x, y era esta curva verde. ¿La ven, cierto? Sí, no, tal vez. sí. Ah, ya, se ve, genial. ¿Qué pasa si yo la reflejo? Si doblamos nuestra hoja de papel justamente en la línea rosada, va a coincidir exactamente en las líneas. Por eso, la inversa de esta función es ella misma. Es 1 partido en x. ¿Se entendió, chiquillos? Sep. Sep. Sí. Bien, chiquillos. Si ya entendieron esto, simplemente nos queda resolver ejercicios. Así es que vamos a dejar de compartir esta pantalla. Ahí sí. Y voy a crear una guía de trabajo que yo creo que voy a subir el día viernes para que empecemos a analizar todas estas funciones, ¿ya? Para que resolvamos ejercicios parecidos a lo que estaría en el módulo 2, porque la idea del módulo 2 es que veamos la función inversa y funciones compuestas. ¿Ya, chiquillos? ¿Tienen alguna duda con esto? Es medio confuso, pero hasta ahí. Es un poco confuso, pero ahora que vamos a empezar a practicar, vamos a empezar a hacer ejercicio, va a ser un poquito más sencillo, cada vez un poco más sencillo. Ya, chiquillos, voy a dejar de grabar